Sebastián Saldaña, de la Corriente Clasista Combativa, con nosotros para charlar un poco sobre este tema. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, María José. Bueno, Sebastián, ¿cómo los ha impactado a ustedes estos incrementos que han sufrido los alimentos en este último tiempo? Y algo que justamente veníamos charlando con todas las economas de los 22 comedores que tenemos acá en la ciudad de Santa Fe y San José de Rincón y Santo Tomé, que tuvieron que cambiar los menús porque no les alcanzaba. Lo que antes a lo mejor ocupaban en carne vacuna, tuvieron que cambiar a carne de pollo. Poner algunos otros menús en donde no lleve carne. Sí. Lo mismo pasó con las verduras. El incremento fue bastante importante, entonces se compran las verduras las más necesarias y otras que a lo mejor le daban más sabor a ese menú las han dejado de comprar. Las frutas ya hace rato ya las frutas que no podíamos incorporarlas, y con estos últimos aumentos menos. Así que bueno, esa es un poco la situación en concreto, sumado a que no solamente está la inflación en particular de la carne, la verdura, la fruta y la leche, sino en general de todos los productos, y el incremento de los comensales, el incremento de la cantidad de raciones que se tuvieron que reforzar y aumentar en todo este año que hemos sufrido y que venimos sufriendo a causa de la pandemia. Sebastián, hoy ¿cuántos comedores dependen de la corriente y cuántas raciones se elaboran por día? Sí, nosotros los comedores son semanales, o sea, hay algunos lugares que hacen 2, 3 y hasta 4 veces a la semana. Justamente se dio así porque la mayoría de los chicos antes de la pandemia comían en la escuela de lunes a viernes, por lo tanto ahora tuvimos que incrementar la cantidad de días. Antes se hacía al mediodía, capaz que ahora se hace también en la noche. Son 22 comedores, 25 copas de leche, donde se realizan 4.500 raciones por semana, y desde la que va la pandemia nosotros en diciembre contabilizamos un total de que se han hecho alrededor de 170 raciones, que nosotros, bueno, antes incluso de la pandemia ya eran de formas de vianda, digamos, que iban y retiraban con un tupper y retiraban, digamos, las raciones. ¿Y en qué porcentaje se ha incrementado a raíz de la pandemia, digamos, la cantidad de raciones que ustedes tuvieron que hacer para poder asistir a la gente que iba a los comedores y les pedía un plato de comida? Sí, nosotros al inicio de la pandemia hubo un incremento por justamente las medidas que nosotros entendemos que fueron muy necesarias para que no sea peor la situación de la pandemia. Ahí en ese primer momento hubo un incremento, después bajó cuando comenzó con la tarjeta alimentar, y después algunas otras medidas como es la entrega de alimentos puerta a puerta por parte de las organizaciones con una gran laburo en coordinación desde el Ministerio de Desarrollo Social, el Ejército, y algunas otras medidas de refuerzo hacia los comedores y demás que hubo tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Bien. Lo que después, a partir de octubre, empezamos a ver que por el incremento mismo en particular de la carne, de vuelta, han comenzado a venir. Incluso en todo este tiempo han venido familias que generalmente no necesitaban un comedor comunitario, una copa, y en este momento, y lo que ha sido ahora enero, han tenido que volver, lamentablemente un poco por esto de la inflación, ¿no? Un asalariado gasta un 60%, 50, 60% de su salario en alimentos. Imaginémonos a alguien que tiene una changa, un trabajo precarizado, negro. Es muy difícil sostener justamente la olla, ¿no? en cada casa. Sebastián, haces mucho hincapié en el tema de la carne.
¿cuál es el impacto económico para ustedes? ¿Cómo se ha incrementado la cantidad de dinero que tienen que destinar para poder comprar carne? Y como decías, ya ahora eso forma parte del menú de una vez por semana. Sí, nosotros ahí en particular lo que hemos visto es una compra que hicimos entre septiembre y octubre, la misma cantidad de kilos, entre ahora diciembre y enero fue el 50%, 51, 52% más cara, la misma cantidad, lo cual ahora nos ha dejado en una situación que tenemos que justamente, porque a ver, las donaciones de los vecinos, los comercios, con todo esto de la pandemia ya se ha dificultado, un comedor no puede sostenerse, ni escolar ni comunitario se puede sostener por las donaciones. Tiene que haber medidas nosotros entendemos dos cuestiones. Una que es coyuntural, sí, que es el aumento, el incremento a partir de la inflación, y otra es medidas políticas de generación de trabajo digno, trabajo obviamente, digno, porque no puede ser que la política sea que se multipliquen los comedores comunitarios y copas de leche como pasó en este año, en estos últimos casi 10 meses. Sebastián, Porque recién... además estamos en una situación de emergencia. Nosotros esto ya lo venimos planteando hace ya más de 4 años, porque en 2018 también tuvimos un impacto similar en los últimos 2 años del gobierno anterior, del gobierno nacional anterior, tuvimos este impacto similar y veníamos ya hace más tiempo planteando que estamos en una situación de emergencia. No puede ser que haya 64 niños menores cada 100 que estén en la pobreza. Seguro. Recién decía Sebastián que el impacto en ustedes, en el presupuesto, para poder comprar carne significó un 52% más. En el caso de las verduras, ¿del porcentaje similar? ¿Qué pasa con la leche? La leche nosotros ya hace 2 años atrás habíamos tenido un incremento muy grande, y bueno, y ahora justamente en esta última compra, algunos menús tuvimos que reemplazarlo, en vez de dar leche, va a tener que ser mate cocido, y en una oportunidad hace mucho que no se da mate cocido, y en particular cambiar por algún otra producto. Creo que ahora estaban tratando de comprar gelatina en cantidad, o sea, para reemplazar la fruta, es lamentable para reemplazar la fruta. Y bueno, y lo de la leche, entendemos que justamente a kilómetros nomás de la cuenca lechera más grande de Latinoamérica, no puede ser que un niño hoy en Santa Fe y en la Argentina no pueda acceder a la leche, ¿no? Eso es algo, nosotros somos un país justamente que produce todos los alimentos, no puede ser que el mercado interno siga estando atado a los precios y la especulación de grupos económicos que ponen los precios en el mercado externo. La verdad que el panorama es muy complejo. Obviamente ustedes están pidiendo una actualización de partidas de lo que reciben, incluso para poder sostener estos comedores por parte de Nación, imagino. Sí, que se incremente. Nosotros eso en provincia ya hemos tenido algunas reuniones, se comprometieron a dar un aumento, todavía no se ha efectivizado el pago, pero está, comprometido. El municipio planteó, nosotros estamos hablando que en general hubo un aumento de 46% de todos los alimentos, pero en particular la carne, que es el 70%, le planteamos que sea un promedio de esos aumentos, teniendo en cuenta la cantidad de raciones que se han sumado, y bueno, solamente hasta ahora han propuesto un 30%, pero no han efectivizado ningún pago desde diciembre. Por lo tanto, estamos en una situación bastante complicada en relación a eso, y a su vez estamos también planteando proyectos. Nosotros, el municipio está haciendo una asistencia alimentaria gracias a un proyecto presentado por las organizaciones sociales desde la UTEP, que fue la emergencia social y alimentaria en el 2018. Sí.
Gracias a ese proyecto hay un presupuesto, porque si no directamente el municipio no tendría una partida para atender los comedores comunitarios. Y a su vez tenemos otros proyectos que es de trabajo, principalmente de tierra, techo y trabajo, porque entendemos que hasta incluso lo hemos demostrado con muchas unidades productivas que hoy vienen funcionando, que podemos producir los alimentos y hasta incluso con tantas tierras por ahí improductivas, incluso dentro de la ciudad, poder hacer huertas o pequeñas quintas que los mismos compañeros, que tenemos muchas vecinas y vecinos que forman parte de la organización y los comedores, que vienen de trabajar en las quintas, en el campo, que tranquilamente podrían producir hoy los alimentos que se necesitan, y a su vez también, bueno, entendemos de que si no hay una regulación por parte del Estado de los precios va a ser imposible y vamos a ir a una situación cada vez peor. Sebastián, muchísimas gracias por este panorama. Ojalá las cosas mejoren por el beneficio de los chicos, que son los que van a estos comedores y que hoy por hoy sienten el impacto de lleno porque la calidad de las raciones, a pesar del esfuerzo que se hace, ha disminuido porque realmente el presupuesto no alcanza. Te deseamos que tengas una buena jornada, Sebastián. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día.